¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. Claro, son medidas de restricción que se van a comenzar a aplicar el jueves de esta semana a partir de las 5 a.m. y tal como tú lo decías, queremos conversar de este tema con la doctora Claudia Saavedra. Ella es infectóloga y presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile. Gracias por estar con nosotros, doctora. Buenos días. Hola, buenos días. No soy infectóloga porque los infectólogos se enojan, soy microbióloga nomás. Ok, gracias por la aclaración. Lo primero, estábamos comentando con Karina sobre estas comunas que van a pasar a cuarentena a partir del día jueves. Son pocas en comparación a todas las que hay en la región metropolitana. ¿Servirá esta medida? Bueno, hubo una larga discusión el año pasado respecto a si las cuarentenas parciales servían o no servían para poder contener la pandemia. Y la verdad es que pareciera que no son muy eficientes y después de un año donde está la gente cansada de las restricciones y de las instrucciones que no son claras y las necesidades de sobrevivencia, ya que no hay un sustento detrás de estas cuarentenas, ¿no es cierto?, de un apoyo social que viniera desde el gobierno, la gente necesita salir a trabajar y por lo tanto no está dispuesta a cumplir con las restricciones, por una parte. Y por otro lado, usted tiene una comuna que está cerrada y la de al lado, o sea, 2 cuadras más allá, está abierta. ¿Qué sentido tiene si la gente igual se va a desplazar desde una comuna a la otra? Incluso hay gente que cruza 2 y 3 comunas para llegar a su lugar de trabajo. O sea, en ese sentido, ¿habría sido mejor tomar una medida más amplia, cree usted? Bueno, hay medidas que se propusieron y que el Colmet fue muy claro con respecto a ellas. Hacer una trazabilidad más efectiva, fortalecer los APS, en ese sentido, establecer una vigilancia genómica. Son las estrategias que ahora se pueden tomar y favorecer las actividades que son más seguras en desmedro de aquellas que son más inseguras. Tomar decisiones coherentes, porque usted no puede cerrar un gimnasio, pero dejar abierto un mall que está cerrado, donde las mismas personas del gimnasio ayer, como lo vimos, ¿no es cierto?, en las redes sociales, fueron a hacer una demostración dentro del gimnasio, dentro del mall. Donde no hubo distancia social, además. Bueno, ahí fueron 2 cosas las que se juntaron. Ahí se perdió absolutamente todo. Además hay que considerar que después de todo este tiempo que ha transcurrido, si bien hay ciertas cosas que no sabemos, hay ciertas cosas con las que ya tenemos certeza. El virus se transmite a través de los aerosoles. Esa discusión, si en las iglesias o en los cultos, digamos, hay o no hay transmisión, es una discusión que en realidad ni siquiera deberíamos estar llevando porque la cantidad de publicaciones que avalan que esto se transmite a través de los aerosoles es sumamente potente y desde ese punto de vista, ¿verdad?, hay que promover aquellas actividades al aire libre. Claro, igual acá, doctora, hay 2 cosas, porque si bien la autoridad es la que fija las reglas, ¿cierto?, lo que podemos y lo que no podemos hacer, la gente tampoco se toma con a lo mejor toda la responsabilidad que debería el autocuidado, porque claro, decimos acá en esta conversación deberían cerrar los malls, pero los malls están llenos, entonces también pasa por una responsabilidad de la propia gente. Bueno, yo creo que se ha insistido mucho en traspasar la responsabilidad solo a la gente. Y aquí hay una suerte de combinación de factores en los cuales si el mall está cerrado usted no tiene dónde ir, así que da lo mismo si usted quiere ir o no al mall. A eso me refiero. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que promover aquellas actividades que son seguras. Un mall que no tiene la suficiente ventilación no es segura y donde los aforos no se respetan. Karina, tiene una pregunta. Claro, la verdad es que llama la atención que se hagan estas declaraciones por parte de las autoridades. La doctora lo estaba diciendo, hay más de un estudio que comprueba que los cultos religiosos son focos de propagación. Pero, ¿qué le parece, Carola, para hacerle 2 preguntas en una bien cortita? ¿Qué le parece que autoridades del gobierno, el vocero de gobierno ayer dijo que no estaba comprobado que las actividades de culto fueran un foco de contagio? Y la doctora tiene una opinión, entiendo, completamente distinta. Y por otra parte, ¿qué le parece la posibilidad que se ha planteado de aplazar las elecciones de abril? Vamos con lo de los cultos primero. Bueno, definitivamente es imperdonable que una autoridad de gobierno diga que no hay evidencia cuando la evidencia abunda y sobre todo cuando ya ahora tenemos y disponemos de un Ministerio de Ciencia que podría asesorarlo.
En segundo lugar, con respecto a las elecciones, la verdad es que en este minuto yo no me puedo pronunciar con respecto a eso porque dependiendo de las medidas que se tomen puede haber cambios y la verdad es que se podría seguir con lo planificado, pero francamente se requiere el análisis más exhaustivo de los datos. Ha aumentado el número de fallecidos, el número de contagiados, de casos diarios, sigue bordeando los 5.000, por lo tanto todas esas personas van a requerir de asistencia crítica, al menos un 5% de esas personas probablemente van a terminar en un hospital y tenemos las UCI en este minuto totalmente copadas. Francamente no resiste análisis. Doctora, pero tomando precisamente esas cifras que usted menciona, ¿sería tal vez bueno que se aplazaran las elecciones? Hay quienes han pedido también, por ejemplo, cosa que ya no se puede porque estamos en contra del tiempo, que los vocales de mesa también sean vacunados. Eso ya no es posible. O sea, francamente, seguir cambiando los calendarios de vacunación no es apropiado. Mejor dejarlo como está y seguir adelante con el proceso de vacunación, que la verdad ha sido bastante exitoso. Si bien es cierto, existen dos factores que han influido en esta pandemia y que hay que destacar, es precisamente el proceso de vacunación tan efectivo y la gran capacidad de testeo que tenemos. Por lo tanto, le insisto, yo creo que hay que focalizarse en tomar medidas que sean menos restrictivas y de esa manera... Más restrictivas. Es que no podemos seguir tomando las medidas restrictivas del orden de cuarentena si no se van a llevar a cabo de la manera eficiente como corresponde y con un buen soporte social. Roberto. Sí, Carola, respecto justamente a las cuarentenas y el proceso de vacunación, preguntarle a la doctora si ella cree que en un futuro podríamos estar en un escenario, porque la vacuna no previene los contagios, pero si podríamos estar en un escenario en el que en Chile haya muchos contagios, pero que a raíz del proceso de vacunación la ocupación de camas críticas disminuya y podamos tener una vida normal a pesar de una gran cantidad de contagios. O sea, la evidencia es bien robusta en el sentido de que después de la segunda dosis de la vacuna Sinovac, se alcanza una inmunidad suficiente como para no terminar en una UCI. Y que es, en definitiva, lo que queremos lograr con la vacunación. O sea, no terminar en estado crítico o grave. Doctora, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Doctora Claudia Saavedra, infectóloga. No, de nuevo. Microbióloga, por favor. Microbióloga, que la había nombrado de las dos maneras antes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, información y el parecer de ella también sobre esta medida de restricción. En resumen, comentaba que de nada sirve el hecho de que pocas comunas estén en cuarentena cuando son de tránsito, muchas personas pasan por ahí, al final da un poquito lo mismo. Claro, vamos a quedarnos, Carola, muy pendientes del resultado que puedan tener las medidas que van tomando las autoridades y está en el debate, aparece hoy día planteado también en diversos medios de comunicación, tanto lo que opina la presidenta del Colegio Médico Isquia Siches como el exministro de Salud Jaime Mañalich en torno a aplazar las elecciones de abril, así que ese es el debate que viene también a continuación debido a la situación que estamos viviendo. Muchas gracias, Carola, y gracias a la doctora también.